El universo entero depende de un solo planeta, un mundo sin mares y sin bosques, solo arena. En ese futuro lejano, el agua es más valiosa que el oro, y una sustancia misteriosa llamada especia gobierna el destino del universo. Este planeta se llama Arrakis, y esta es la historia de Dune, la epopeya que cambió para siempre la ciencia ficción. La saga de Dune, que hoy consta de 6 libros, fue escrita por el autor estadounidense Frank Herbert, nacido en 1920. La idea surgió cuando investigaba cómo frenar la erosión de las dunas en Oregón, y fascinado por los ecosistemas áridos, imaginó un mundo entero dominado por el desierto y por la lucha del ser humano por sobrevivir. Finalmente, Dune fue publicada en el año 1965 y ganó los premios Hugo y Nebula, los más prestigiosos del género de la ciencia ficción, y dio origen a una saga que hasta el día de hoy sigue inspirando películas, series y videojuegos. Al iniciar la novela, se nos cuenta que el emperador del universo ha entregado el control de Arrakis a la noble casa Atreides, encabezada por el duque Leto, su pareja Lady Jessica y su hijo Paul. Sin embargo, el antiguo gobernante del planeta, el cruel barón Vladimir Harkonnen, trama una traición. Y había pactado en secreto con el emperador para destruir a la casa Atreides. Una noche, el traidor decide actuar. La casa Atreides cae y Paul y su madre logran escapar apenas con vida hacia el desierto, mientras que los Harkonnen los tenían secuestrados. Y es allí, entre dunas que parecen montañas y bajo soles dobles, que conocen a los Fremen, que son un pueblo nómade que ha aprendido a sobrevivir donde nadie más puede hacerlo. Cubiertos con trajes que reciclan cada gota de agua que tiene su cuerpo, los Fremen reconocen la resistencia, la fe y la esperanza de Arrakis. Ellos son un pueblo muy particular, ya que creen una antigua profecía que dice que la llegada de un Mesías los liberará del yugo imperial y transformará el planeta desértico en un paraíso verde. Y cuando lo ven a Paul Atreides, reconocen en él las señales de esa leyenda. Mientras Paul se adapta a su nueva vida, su poder interior crece. Y su madre, Lady Jessica, al ser una Bene Gesserit, le ha enseñado el control mental, la voz y la disciplina. Las Bene Gesserit son una antigua orden secreta que se conforma por una hermandad de mujeres que desde hace muchos años han guiado la historia del universo desde las sombras. Y su objetivo oculto es básicamente crear, mediante siglos de cruces genéticos, el ser supremo que unirá la razón y la intuición, el Kwisatz Haderach. El desierto le enseña algo mucho más profundo a Paul: el sacrificio y el valor de pertenecer a una comunidad. En el silencio de las dunas, Paul deja atrás la sombra de su padre, el duque Leto, y comienza a convertirse lo que los habitantes de Arrakis llaman el Lisan al-Gaib, el profeta esperado. Como guía de los Fremen, aprende su modo de vida, doma a los gigantescos gusanos de arena y se convierte en su líder. Es así como Herbert construye un héroe trágico y ambiguo. Paul Atreides no es el clásico salvador, sino un joven que, al intentar cambiar el mundo, termina siendo devorado por él. Y esta es la construcción del héroe en Dune, un viaje de iniciación que cuestiona la idea misma del heroísmo. Para dar un poco de contexto, la década de 1960 fue una época de cambio. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética despertaba el sueño del cosmos, mientras la Guerra Fría y las primeras voces ecologistas cuestionaban el poder y el progreso. En ese contexto, Dune apareció como una obra diferente. No mostraba robots ni aliens, sino humanos enfrentados a los límites de su ambición. El género de la ciencia ficción se define por imaginar futuros posibles para reflexionar sobre el presente. Y es así como Frank Herbert usó un mundo posible político-ecológico, es decir, un universo donde el control de un recurso, especia, refleja las luchas reales por el petróleo, el agua y el poder. Se podría decir que más que una aventura espacial, Dune es una advertencia sobre cómo los imperios destruyen lo que necesitan para poder vivir. Esta historia está ambientada en un imperio galáctico feudal miles de años en el futuro, y nuestro planeta central se llama Arrakis, también llamado Dune, un desierto inmenso donde casi no hay agua, pero donde se encuentra la especie melange, que es la sustancia más valiosa del universo, porque alarga la vida, amplía la conciencia y permite los viajes interestelares. Por eso se dice que quien controla Arrakis, controla el universo. Arrakis es un ejemplo de mundo posible hostil, donde la adaptación se convierte en una forma de sabiduría y la ecología, en este caso, es la verdadera ciencia de la supervivencia. Dune es mucho más que una historia de poder o conquista. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y los sistemas que la dominan. En su superficie encontramos política, religión y ecología, pero debajo de todo eso hay un mundo invisible.
Frank Herbert escribió Dune siguiendo lo que podríamos llamar la teoría del iceberg inspirada en Ernest Hemingway. Según esta idea, solo una pequeña parte de la historia se muestra al lector, la punta del iceberg. El resto, la parte más grande y profunda, permanece oculta, pero se intuye. Así, cada elemento en Dune tiene un doble significado. La especie no es solo una droga o un recurso, es una metáfora del poder, del deseo y de la dependencia humana. El viaje de Paul no es simplemente una aventura heroica, es una meditación sobre el destino, la identidad y el precio de la grandeza. Herbert no explica todo esto, nos deja pistas, silencios y símbolos, y es en ese silencio, en lo no dicho, donde el lector se enfrenta a su propia interpretación. Y como Hemingway, Herbert confía en que entendamos lo esencial sin que se nos diga explícitamente. Siempre se creyó que llevar Dune al cine iba a ser un desafío monumental, debido a su complejidad política, su lenguaje propio y su tono casi religioso que parecían imposibles de traducir a imágenes. Sin embargo, en 1984, David Lynch presentó la primera versión cinematográfica de la novela. Visualmente impresionante, pero confusa y oscura, su versión se convirtió en una obra de culto, fallida para algunos y visionaria para otros. Casi 40 años después, en 2021, Denis Villeneuve logró lo que muchos creían imposible: adaptar Dune respetando su espíritu original y devolviéndole la popularidad que tenía anteriormente. Y con una apuesta visual impresionante, Villeneuve combinó tecnología, poesía y silencio, captando la esencia del desierto. La secuela, en 2024, también protagonizada por el actor Timothée Chalamet, amplió aún más el alcance de la historia, mostrando la transformación de Paul Atreides en el líder profético de los Fremen. Dune no solo se distingue por lo que cuenta, sino cómo está narrada. Frank Herbert construyó la historia con un estilo inusual para la ciencia ficción de la época, lleno de matices psicológicos e introspectivo. La novela está narrada en tercera persona, pero tiene una mirada que se desliza entre los pensamientos y emociones de cada personaje. Así, el lector no observa la historia desde afuera, sino que la vive desde las dudas de Paul y los temores de Jessica. A pesar de que la novela avanza con un ritmo lento, esa lentitud no es casual, sino parte de la esencia de Dune, ya que exige paciencia y contemplación. Además, Frank Herbert utiliza recursos simbólicos y sensoriales como el sonido del viento, la textura de la arena, la respiración controlada y los sueños proféticos, todo para crear una atmósfera densa y casi mística para el lector. Dune es una novela que combina la precisión de la ciencia con el misterio de la religión, y por eso se vive tan humana y tan real.